Ahora sí. Buenos días. Hoy tengo una persona muy importante para entrevistar. Realmente es una persona muy valiosa y se llama Mañet Márquez Ramírez. Mañet es exalumna de la promoción 1984 del Sofiano. Al salir del colegio, ella estudió Derecho en la Universidad de Lima. Su actividad profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público, habiéndose desempeñado como asesora de alta dirección y directora de recursos humanos en el Minedu, donde ha trabajado por 15 años. Luego del Minedu, otra experiencia resaltante fue la SUNAT, donde ingresó como Intendente Nacional de Recursos Humanos y a los 7 meses ascendió al cargo de Superintendente Nacional Adjunta, siendo responsable de Administración y Finanzas de la institución. Luego de esa experiencia y después de un periodo en que se desempeñó como jefe de planificación de la Universidad San Martín de Porres, fue convocada para asumir el Viceministerio de Gestión Institucional del Minedu, cargo que deja para asumir como ministra de Educación. Su desempeño profesional siempre ha estado vinculado a la administración pública. Casada con José Luis Mendoza Hernández, con quien tiene dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, de 22 y 20 años respectivamente. Bienvenida, Mañé, qué lindo estar contigo esta mañana. Gracias. Hola Marce, muchas gracias por la oportunidad y me encanta estar en esta conversación con las antiguas alumnas del Sagrado Corazón. Realmente has tenido pues, experiencias muy grandes y importantes y complejas en tu desarrollo profesional, porque no es fácil estar en el sector público, ni es fácil tener los cargos que has tenido. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Cuéntanos un poco cómo has desarrollado todos esos años de servicio público al país. Bueno, sería mentir diciendo de que empecé pensando, salí de la universidad pensando que me iba a dedicar a la administración pública. En general, creo que no suele suceder las cosas como uno las planea, ¿no? Yo llegué a la administración pública de casualidad, recién había salido de la universidad, estaba como mucho buscando trabajo y se me presenta la oportunidad a través de una compañera de estudios de ingresar al Ministerio de Educación. Y ahí les comento que el primer día dije yo acá no vuelvo nunca más y que estábamos con una amiga y esta amiga me dijo, mira, vamos 15 días. Si en 15 días sigues pensando igual, nos vamos juntas. Pero me dijo, acompáñame al menos estos 15 días. Dije, ok, démosle la oportunidad. Y los 15 días se convirtieron en 15 años, porque me enamoré de la administración pública. ¿Qué me enamoró de la administración pública? De repente parece un poco soñador, pero me enamoró la posibilidad, o sea, de darme cuenta, más bien dicho, de que cualquier cosa que uno haga a ese nivel va a tener incidencia en la población en general y que uno, en realidad, con un pequeño gesto puede cambiarle la vida a las personas y sobre todo en el campo educativo. Lo he visto en diversos campos, pero sobre todo en el campo educativo queda claro que uno puede cambiarle la vida a la gente. Entonces, eso fue algo que me motivó mucho a meterme en la administración pública y entrar más porque además creo, y conforme pasaron los años, y eso quizás fue algo que me empujó a aceptar el viceministerio y después el ministerio, es que creo que sobre todo las personas mayores acostumbramos a decir, ay, qué barbaridad el gobierno, ay, qué terrible cómo no funcionan las cosas, pero no nos involucramos, porque cuando uno le dicen, oye, tú serías ministro, no, ni hablar, yo en eso no me meto. Pero siempre nos quejamos también de la gente que entra, y creo que uno tiene que comprarse el pleito. O sea, si algo aprendí en el colegio es que uno, si quiere algo, tiene que luchar por eso desde diferentes posiciones. Y si ya estaba yo en la administración pública y espero que tengamos cada vez un mejor país, a pesar que las circunstancias a veces dicen, oye, estamos retrocediendo, es que hay que entrar, es cuando más tenemos que entrar, cuando más tenemos que pelear por lo que queremos y si tenemos que asumir una responsabilidad, pues afrontarla y asumirla y no ponernos solo de espectadores. Cada uno, desde el rol en el que se encuentra, puede hacer mucho por el país. Y eso fue un poco lo que me empujó, y así fue como empecé la administración, salté terriblemente, pero hacia la administración pública, ¿no? Es bonito lo que acabas de decir, ¿no? Que si no te compras el pleito,
no se hace nada. Y nosotros tenemos eso pues de que señalamos y decimos, oye, qué mal, fulano que lo está haciendo pésimo, el mengano, pero ¿y yo? ¿No? ¿De dónde estoy yo? Y esa es una de las cosas que sí se ha dado en estas conversaciones que he tenido con las exalumnas, que se han comprado el pleito, ¿no? Que se han comprado el pleito y han decidido hacer algo en en su tamaño y en su forma, y como han podido para mejorar la realidad, de, inclusive el metro cuadrado que te rodea. Porque tú puedes hacer algo en tu Claro, metro es cuadrado. que sí, no, pero va marcando la diferencia, ¿no? Mira, yo sentía cuando estaba en el ministerio, sobre todo como ministro, creo que he podido cambiar y me satisface a título personal haber logrado cambiar algunas cosas. No tanto como cambiar porque sería un tanto soberbio decir que las cambié. No, no cambiar, pero sí poner el foco en algunas cosas. Por decirte, me alegra y me enorgullece haber puesto el foco en el tema, que voy a parecer un tanto trillado lo que voy a decir, pero en el tema de la meritocracia en la docencia. Nosotras hemos sido formadas por personas que tienen una realidad, una real vocación al magisterio. No solo nuestras profesoras, sino sobre todo las religiosas del Sagrado Corazón. Las madres que nos acompañaron, las hermanas que nos acompañaron en este proceso de creación. Entonces yo creo que esas cosas a uno la marcan. Entonces yo sí creo en la vocación y sí creo en la necesidad de profesores bien formados. Esto lo he conversado incluso con la madre Cardó, con quien me reencontré en estas lides, porque ella está en el Pedagógico de Monterrico. Ella no está directora, pero sí, evidentemente la experiencia es Exacto. totalmente valiosa, ¿no? Y siento que ahí sí pude cambiar un poquito el tema, porque desde el momento en que puse el tema en el foco de la importancia de la meritocracia, y también una vez que salí a defender la meritocracia, pues logré que muchos congresistas retrocedieran y dijeran, de verdad, bueno, es que estamos haciendo mal, no nos dimos cuenta, no leímos, pero lo logré. O sea, más allá de que si yo salí o no salí del puesto, por eso, en realidad lo importante es que se logró que la opinión pública se diera cuenta de lo que estaba en juego y que hayamos podido detener una ley, bueno, dos leyes, porque al final fueron dos leyes las que se han logrado detener, un Ujú. primer embate y el segundo. Eso, la verdad es que significa que hemos puesto nuestro granito de arena, que de repente no Efectivamente. es mucho, No, pero sí es importante porque esa es la manera en que vamos a lograr a tener una educación de calidad. Siempre hablamos de que tiene que haber mayor educación, y la verdad es que lo que tenemos que buscar no solamente tener más cobertura, que es necesaria, sino dar una educación de calidad, una educación como la que hemos gozado nosotros, que hemos tenido el privilegio de ir a uno de estos colegios, pero hay muchos chicos que no tienen esa opción y probablemente sean los que más necesitan de una correcto. mejor educación, porque es la única manera en que va a haber movilidad social también y que la requieren, social y económica. Entonces, en verdad es sumamente importante el tema de meritocracia porque es lo que, como vuelvo a decir, les va a permitir acceder a una educación de calidad, ¿no? En los foros siempre cambié un poco también lo que se solía decir, o más bien dicho, lo que se sentía y que nadie lo decía. Muchos dicen de que la razón del ministerio es manejar a los maestros y es ver la posibilidad de que los maestros estén en mejores condiciones. Sí, eso es cierto. El ministerio tiene que ver el tema de los maestros, pero se debe exclusivamente a los alumnos. Y esa es su razón de ser. El maestro es el medio sumamente importante, es el elemento más importante del proceso educativo. Pero no podemos perder de vista que el objetivo es atender a los alumnos. Y ahí creo que logramos una diferencia, porque lo dijimos abiertamente, y eso era algo que nadie se atrevía a decir, porque, ay, mira cómo lo van a tomar los gremios, mira cómo lo van a tomar los congresistas. Y yo les comento que me quedé sorprendida porque a pesar de todo, el SUTEP, que es el gremio, el cuco del sector de educación, lo tomó muy a bien, ¿no? En el Congreso no tanto, pero el SUTEP bastante bien. Entonces, sí, sí, yo creo que pudimos avanzar, pero también quería mencionarte que todo este avance que yo siento que hemos hecho
es evidentemente con un equipo, y creo que ahí sirvió mucho la base que uno tiene de manera espiritual y de manera axiológica, y es la formación que hemos tenido. Porque obviamente la formación de valores viene de casa, pero ha sido pulida y totalmente reforzada en el colegio. Creo que hay cosas que se nos metieron, pero aquí. Entonces, recuerdo que en los peores momentos, sin darme cuenta, yo misma de repente me sorprendía rezando una de las oraciones, ¿no? Madre admirable, lirio entre espinas. Porque cuando iba a entrar a una reunión, y yo misma me sorprendía y decía, se me vino. Luego, ¿no? El Sagrado Corazón, luego, a veces Oh, en las conversaciones y cuando habían cosas pesadas y que, oye, ¿por qué camino vamos a ir? Y contestaba yo, el deber ante todo, el deber siempre. Vamos por ahí. Y me hizo gracia porque en alguna de estas reuniones se me acercaron dos personas y me dijeron, tú eres del Sagrado Corazón. Entonces le digo, sí. Y me dicen, ¿de qué promoción? Porque también eran exalumnos y que evidentemente me reconocieron por la frase, ¿no? Bueno, son cosas que te van marcando y que de repente cuando uno está chico en el colegio, que pues son como que cosas que uno aprende y las dices de memoria sin darles el valor que realmente tienen, pero que cuando estás en una de estas posiciones, primero necesitas el apoyo espiritual y por otro lado te marcan la ruta por donde seguir, ¿no? es verdad, eso que dices es cierto, hay una mística. O sea, los valores están desde la casa, pero la mística del Sagrado Corazón es fuertísima y nos reconocemos en la calle y en otros países porque es la misma. O sea, no es que cambia según el país, sino es la misma. Y eso es lo bonito del Sagrado Corazón, que es un colectivo enorme alrededor del mundo que puede hacer algo. Yo siempre digo, todos podemos hacer algo si nos unimos en beneficio de eso que queremos conseguir. Porque la Santa Madre no fue una persona que apareció y no fue una visionaria, fue una gran visionaria que 2 siglos atrás hablaba ya de la educación y de la mujer, ¿no? Hasta por una Claro. niña, decía, voy a abrir un colegio, hasta por una niña, porque eso significaba que había no solamente la niña, sino los hijos de la niña y los nietos de la niña iban a tener también una bajada de valores y de enseñanzas y de educación, ¿no? Eso es muy valioso, el Sagrado Corazón. Y como dices tú, a mí también me pasa cuando te estás así con tus horas bajas y dices, oye, pero es el deber, hay que hacerlo, es el deber, ¿no? Y hay que salir adelante. Y eso es Sí, lo claro, a veces bonito. tienes que enfrentar situaciones que no te gustan, pues, ¿no? Y que dices, ay, ¿por qué? Pero después dices, bueno, el deber ante todo, el deber siempre y vamos para adelante, ¿no? Y son cosas que te van marcando. Y ese era una de mis focos de la conversación, ¿no? En los puestos en los que tú has tenido que tomar decisiones difíciles, muy complejas, y quizá no tan fáciles de decir, voy a hacer esto, ¿no? Con mucha dificultad, con mucho barreras afuera, adentro, incluso de nosotros. Solamente estas enseñanzas del Sagrado Corazón te ayudaron. ¿Qué otra cosa te mantiene a flote cuando estás en esos procesos? A ver, evidentemente lo que te soporta son todas estas enseñanzas y todos estos valores, pero lo otro es tener la convicción de que estás actuando de buena fe. O sea, con riesgo a parecer ingenuo y decir, oye, ¿cómo ocupo estos puestos diciéndome estas respuestas tan sencillas? Pero es que de verdad funciona así. O sea, tienes que ser consciente de que estás dentro de la obligación que se te ha encomendado, la responsabilidad que se te ha dado, estás actuando correctamente. Venga lo que venga, que vas a poder mirar de frente a quien tengas que mirar de frente y decir, bueno, esta es la situación. Mira, me ha tocado hacer cambios complicados de gente que yo quería, por decirte, o que quiero, y tener que decirles, mira, tengo que hacer un cambio en el equipo porque esto es lo que le conviene a la institución o lo que estamos trabajando. Y son momentos duros o tomar decisiones que uno sabe que van a ser sumamente discutidas y que hay situaciones que pues que no les va a gustar a todos, pero o que probablemente pues no va a simpatizar con la mayoría, sino más bien con la minoría, o que son entre comillas políticamente incorrectas, pero que uno tiene que salir adelante, como te digo, con la convicción de que está actuando uno correctamente, dos de buena fe, y obviamente ya a nivel personal es
la, la, de alguna manera el objetivo es, yo quiero dejarles un mejor país a mis hijos, a mi familia. Entonces, si puedo hacer algo y estoy en la posición de hacer algo, lo voy a hacer. Más allá que de repente a muchos no les guste, pero hay que hacerlo. Porque efectivamente. te digo lo que te decía al comienzo, o sea, alguien tiene que comprarse el play. No es fácil dejar las cosas, o sea, mirar hacia otro lado, decir, bueno, eso mejor no lo miro. El siguiente que asuma eso, yo me evito el problema. Pero en realidad así es como no construimos país. Y si no construimos país, ¿qué le dejo a mis hijos? Y ahí sí, a título personal, ¿qué le dejo a mis hijos y qué le enseño a mis hijos? ¿No? Mis hijos ya son jóvenes, como lo decías al comienzo, no es que sean pequeños, pero creo que siempre miran a los papás, o sea, qué han hecho, qué están haciendo. Te comento que cuando estaba en el ministerio, el ministro, este, cuando iba a asumir el cargo, primero mis hijos me dijeron, mira, no porque hay mucha exposición. Fue una decisión familiar si asumía o no el cargo. Entonces, cuando conversamos, dijeron, ya, ok. Porque ellos pensaban primero que iban a estar muy expuestos, entonces les dije que eso era una decisión de nosotros, de cómo manejábamos ese tema, y en verdad pudimos manejarlo, al menos en el tiempo en el que estuve, y que ellos no se vieran expuestos, pero además me hacía gracia porque con sus 20 y 22 años estaban muy pendientes de los comentarios políticos, de las entrevistas que yo daba, y probablemente eran mis críticos más acérrimos, porque venían y sin ningún problema me decían, no se te ha entendido nada de esto tú lo has dicho solamente para las personas que están metidas en tu ambiente, pero por eso yo, que no estoy metida en tu ambiente, pero yo debo de saber qué pasa, ¿no? Y por otro lado, también veían ellos, eh, de alguna manera, la decepción que podrían tener en un país que muchas veces sentían que no les daba oportunidades de salir adelante, ¿no? Entonces, muchos amigos de ellos que están saliendo del país. Y en verdad eso no debiera ser la necesidad para nadie. O sea, si alguien decide irse del país por A o por B motivos, que sea una decisión, pero que no sea el único camino que sienten que tienen, ¿no? Y eso es un poco lo que me motivó y que me motivaba a tomar las decisiones que tenía que tomar, ¿no? Claro que sí. Y es que es verdad, la gente joven está dejando el país para estudiar fuera, para encontrar otros caminos, cuando aquí hay miles de cosas que se pueden hacer y que no se han tocado siquiera, que es como el camino fácil, pero yo creo que el camino estudia afuera si quieres, pero vuelve a hacer algo por aquí, ¿no? Porque está bien, fórmate fuera, pero vuelve aquí también para que entregues eso que has aprendido. Y ahí yo te voy a contar una anécdota que se le contaba a la madre Pilar, es que yo conocí una chiquita que vivía en Satipo, en un pueblito de Satipo, y la conocí aquí en Lima en un programa de becas. Ella estaba becada en la uni y estaba estudiando ingeniería mecatrónica. Alucinante la persona que te estoy contando, porque era una chica con muy baja formación, imagínate en Satipo, en un pueblo, que era todo un tema, ¿no? Llegó acá, se tuvo que equilibrar, era muy valiosa, tenía muchas habilidades y bueno, se equiparó y sobrepasó a a toda la promoción y se ganó una beca a Estados Unidos. Pero yo la conocí cuando ya estaba por volver y entonces me dijo, yo quiero regresar, no a Lima, quiero regresar a Satipo para hacer la diferencia ahí. Entonces, si yo veo eso en ella, digo, ¿por qué los otros que se van no pueden hacer lo mismo? No regreses a Lima, regresa a Piura, Tumbes, Salquito, o sea, no sé, Arequipa, Cusco, Puno, Andahuaylas, donde sea, pero haz algo en ese medio para que funcione algo que mejore la sociedad, ¿no? Y creo que ese es un gran ejemplo para todos. Para mí ya fue un gran ejemplo. Dije, sí, yo tengo que hacer algo aquí, no afuera, ¿no? Y eso es lo importante para los chicos jóvenes. Y otra cosa que has tocado bonita es lo de tu familia, porque claro, uno acepta un cargo o muchos cargos que has tenido públicos y la familia es la que sufre el tiempo, la falta de todo, porque claro, tú te tienes que dedicar al 24/7, ¿no? Al trabajo y que ellos te hayan acompañado desde chiquitos, porque tú tienes 15 años en esto, entonces ellos tenían 5 años cuando comenzó en la carrera tuya, ¿no? Y que ellos han tenido esa capacidad, habla muy bien de la familia, ¿no? De cómo ustedes han formado un núcleo que te ha apoyado y imagino que tu esposo también te tiene que haber apoyado porque no lo hubieras podido, y ellos no son de Sagrado Corazón. Entonces, ¿cómo has conseguido eso? Porque eso es difícil, es muy difícil. Porque yo soy del Sagrado Corazón. Es verdad. Sí. La verdad es que creo de que he tenido, de verdad que he tenido muy buena suerte. O sea, cuando ellos eran pequeños yo tenía el apoyo de mi mamá en casa
¿no? Y aparte que siempre privilegié, a pesar de que mis horarios eran complicados y el tema es complicado, siempre cuidé de estar, de ser una mamá presente. Por decirte, a pesar que muchos cargos entenderás que te asignan movilidad, yo iba en mi carro porque de pasada dejaba a mis hijos en el colegio, porque en el camino conversaba con ellos. Claro. Después siempre buscaba el tiempo, ya sea, si así iba a tener una jornada larga, me escapaba como sea, aunque yo no almorzara, a la hora de almuerzo para recogerlos del colegio, porque ahí me enteraba de todo lo que pasaba. Siempre a la salida tú te enteras porque te encuentras con otras mamás, hay profesores que se acercan, entonces al menos trataba de recogerlo 2 veces por semana y ahí me enteraba de lo que pasaba, ¿no? Entonces, aunque vuelvo a decirte, los recogía, los aventaba en mi casa y regresaba corriendo a la oficina, ¿no? Y ya yo picoteaba algo, pero no almorzaba propiamente y trataba de llegar temprano en las noches, ¿no? Que no era siempre, pero trataba de llegar y acostarnos. En el interín, la verdad es que mi esposo ha sido el esposo que decía, agarra y dice, ya, ok, tú te dedicas a eso, entonces yo en mi trabajo, pero también viendo los temas de la casa, porque pues así funciona, o sea, somos un equipo, ¿no? Efectivamente, Y claro. felizmente que ha funcionado todo bastante bien. Cuando él también ha tenido tiempos complicados, pues felizmente que se ha dado que yo estaba en casa. Y mis hijos creo que así sintieron de que tenían a su papá y a su mamá. Y eso sí, antes de entrar de ministro, entenderán, sí, era fines de semana sagrados. O sea, ya tenía que ser algo muy excepcional para que yo no estuviera con ellos los fines de semana. A veces se daba algún viaje y todo, pero eran los menos, ¿no? Pero así fuimos avanzando. Y creo que el poco tiempo que suena trillado también este tema de más que cantidad, calidad, porque el momento en el que estaba con ellos dejaba el celular de costado, dejaba todo de lado y era Claro. mirarlos y saber en qué estaban, cómo estaban y no estar en otras, ¿no? Porque, claro, ¿qué hacía sentándome con ellos? Iba a seguir trabajando con el celular, la computadora, pero estoy ahí, no era la idea, ¿no? Y felizmente que funcionó. Ahora creo que ahí funcionó bastante bien. Es verdad, yo tengo relación con mucha gente joven y las mujeres sobre todo tienen el problema de el equilibrio vida-trabajo, ¿no? Las mujeres sobre todo nos pasa, más que a los hombres les pasa a las mujeres. Todavía, Ujú. todavía ellas son gerentes, tienen puestos de mucha importancia, pero les cuesta estar en casa, porque claro, cuando tienes un puesto importante a veces tienes que dedicarle tiempo. Y ese tiempo de calidad sienten que es poco, quisieran estar más tiempo con sus hijos y dedicarles más horas o más espacios específicos, ¿no? Y eso es lo difícil de encontrar cuando tienes un puesto como los que has tenido tú. O sea, no has tenido pocos puestos, has tenido muchos puestos importantes y en el servicio público. Ese equilibrio vida-trabajo, por más que uno, como dices tú, llegue a los chicos, los recoge al colegio, da un bocado, y también es estrés para uno. También tú también tienes tu parte humana que sufre, ¿no? Totalmente. Y de verdad que sufres porque a veces llegas y los encuentras dormidos o a veces me llamaban y me decían, te cuento, me acuerdo de una que mi mamá me llamó y me dijo, oye, no te puedes venir, tu hijo está dando sus primeros pasos. ¡Ay! Se me encogió el corazón, me sentí tan mal de no estar ahí. Obviamente dejé todo tirado, fui corriendo, ¿no? Pero no era lo mismo. Y sí, yo no te voy a mentir, o sea, sí he tenido y diciendo, o sea, me he encontrado yo misma pensando y mejor hubiera descansado un ratito y hubiera disfrutado quizás un poco más de ellos. Pero bueno, la situación se presentó como se presentó, asumí las decisiones que asumí. Hoy por hoy tengo unos hijos que saben que son muy queridos, que saben que siempre han tenido a su mamá y a su papá y que en verdad, antes que cualquier otra cosa, estaban ellos. Entonces, eso es algo que siempre he tratado de que lo tengan presente. O sea, incluso cuando asumí el cargo de ministro, les dije que les quede claro que primero están ustedes. A pesar que esto es una responsabilidad 24/7, y vaya que lo es, ¿ah? O sea, yo a mis compañeros de gabinete y los que se han quedado en el gabinete, toda mi admiración y a la señora presidenta también, mi reconocimiento, porque de verdad que es 24/7. O sea, es un ritmo un tanto desenfrenado, por llamarlo de alguna manera. Pero sí Claro. le decía yo a mis hijos,
Si ustedes tienen algún problema, yo de donde sea voy a estar acá. Y si es necesario que renuncie, yo voy a renunciar, porque primero son ustedes. Que quede bien claro qué cosa es primero, ¿no? Esta es una responsabilidad enorme que hay que tomarla como tal, pero nunca perder de vista las prioridades personales, porque si no, tampoco ya no tiene lógica el trabajo que uno puede hacer, ¿no? Así es, claro. Entonces, Y creo que ese es un lindo esas mensaje. prioridades nunca las he perdido de vista. Y eso creo que es un lindo mensaje para las generaciones jóvenes que nos escuchen, ¿no? Se puede hacer, se puede lograr, se puede manejar la situación en la mejor manera posible, quizás no siempre al 100% satisfactoria, pero siempre hay un porcentaje de satisfacción. Y ahí sí yo te pediría unas palabras para estas generaciones que hoy están en cuarto y quinto y medio, ¿no? Que están definiendo su futuro, que están viendo, ¿qué les dirías del servicio público y de esta entrega? Así como que te compras el pleito, pero ¿qué le dirías de esta entrega que tienes que tener al Estado y a la población, que no es uno, sino que son 34 millones de personas? Ujú. A ver, yo lo que les diría sería de que primero que crean en sí mismas. Han tenido el privilegio de estar formadas por las religiosas del Sagrado Corazón, con esa mística de la que hemos estado hablando. Entonces, que no tengan miedo, que crean en sí mismas, que el mundo es ancho y ajeno, pero no tan ajeno, y que en verdad nosotras estamos formadas para entenderlo. No somos parte de una burbuja, creo que eso es parte de la riqueza de nuestra formación. Nunca hemos estado en una burbuja, siempre hemos sabido perfectamente cómo funcionaba el mundo, a pesar que el colegio nos protegía mucho y nos daba esa sensación de seguridad, como suelen dar las instituciones educativas. Algunas más, otras menos, pero en verdad esa es una sensación que además debe de brindar la institución educativa. Pero el tipo de formación que hemos tenido yo creo que nos prepara para ese mundo que, vuelvo a decir, es ancho pero no tan ajeno. Y creo de que les pediría que crean en sí mismas y que vean el servicio público como una posibilidad, que no le tengan miedo, porque en realidad siempre se habla de que, funcionario público seguramente es corrupto, el funcionario público es un incompetente, y la verdad que siempre hay una etiqueta acá, y creo que podemos marcar la diferencia. O sea, si queremos vivir en un país mejor, si queremos tener posibilidades en nuestro propio país y estar en un país más desarrollado, pues tenemos que comprarnos el pleito y tenemos que entrar a tallar. No debemos de delegar responsabilidad a aquellos en los que no creemos, porque eso es lo que está pasando al final, ¿no? O sea, si todos decimos, no, es que eso es corrupción pura, ¿cuándo va a cambiar? Si nadie va a entrar, ¿no? Porque al final, al dejar estos espacios, efectivamente entra la gente, no necesariamente corrupta, pero menos preparada. Y Exacto. ahí es como país tenemos problemas. ¿Qué les diría? No le tengan miedo, miren al servicio público como una posibilidad. Ustedes están preparados para conquistar el mundo, luchen por sus sueños, luchen por aquello que quieran lograr y desde diferentes posiciones, porque de repente me encantaría que entren al servicio público. Yo soy una convencida de que todos deberíamos de pasar, aunque sea una etapa en el Claro. servicio público para saber cómo funciona, para entenderlo y para entender también a aquellos que hacen la función pública, porque es muy fácil ponerse, como yo digo, en platea y empezar a criticar. Pero desde la posición en la que decidan estar, piensen que siempre hay posibilidades de cambiarle la vida a algunas personas. Y a veces, aunque no lo crean, solo con un saludo y con un gesto agradable pueden cambiarle la semana, el día a alguien, y eso es sumamente importante en un país como el nuestro, ¿no? Eh, Gestos, el que sientan que alguien se preocupa por las personas, yo creo que es bastante. Entonces, están formadas para todo, salgan sin miedo a comerse el mundo, porque creo que eso pueden hacer. Así es, y no siempre tienes problemas de corrupción ni siquiera alrededor tuyo. A veces tú sigues avanzando en un equipo de trabajo buenísimo y ese equipo está haciendo cosas que otros un poco matizan con sus acciones, ¿no? Pero que uno va avanzando y que al final la satisfacción es de uno, de hacer algo por los demás, ¿no? Yo creo que por ahí viene el momento más importante del día, ¿no? Cuando hiciste algo por otros que te dio una trascendencia mayor. Imagínate por 34 millones de personas, en las cuales como 12 millones son niños, no, estudiantes más o Claro, menos, ¿no? Entonces, claro. Entonces, y de la escuela pública,
Imagínense, en la escuela pública son 8 millones. Imagínate, pues le Entonces, cambias, cambias cambias todo, vidas. O sea, cambias todo en una persona, mira, yo te efectivamente. comento que me emocioné. Han habido dos momentos en que me ha emocionado mucho, ¿no? Uno, a través, el Estado tiene un sistema de becas, que es el PRONAVEC, con beca 18, y conocí el caso de unos hermanos gemelos, que lo buscan en YouTube y ahí lo van a encontrar en el canal de PRONAVEC. Dos hermanos gemelos de Huancavelica, si mal no recuerdo, que en verdad de pobreza extrema y que se prepararon muchísimo para poder entrar al Pronabeca Beca 18. Ahora los dos entraron. Y me encanta porque están en la uni, si mal no recuerdo, y también van siempre a su pueblo a ayudar en su pueblo, ¿no? Entonces, esos chicos se les ha cambiado la vida y dicen, nosotros estamos trabajando para brindarle a mi mamá mejores condiciones y al pueblo también, Qué porque lindo. sí se puede, ¿no? En verdad es conmovedor hasta las lágrimas. Y otro caso que también me conmovió fue ver a los chicos de los colegios de rendimiento, que son unos colegios que no conozco. En cada región hay un colegio de alto rendimiento, que es un internado que atiende tercero, cuarto y quinto de secundaria. Y pueden postular los primeros puestos de los colegios de esa región. Incluso podrían ir de otras regiones, pero básicamente es de la misma región. Y la verdad es conmovedor ver niñitos de 13 años, 14 años, que se han quemado las pestañas para lograr estar en los primeros puestos de su escuela, para poder postular a estos colegios de alto rendimiento y llegar a estar ahí, que son colegios que además luego salen a hacer intercambios al extranjero. Y conocí a un chico que salía de una chica que salía de un pueblito de Junín, pero de un pueblito, que llegó al colegio de alto rendimiento y de ahí ha salido a un intercambio, ¿no? A Estados Unidos. Otros chicos se han ido a la NASA, otros se han ido hasta, Imagínate. sí, claro, a Japón. Eso no se conoce, No, porque eso no eso te es iba a decir, no noticia, porque saber. no es un escándalo. Pero es que Es lo que vende es el escándalo, no es noticia. Y estas son las noticias buenas que hay que empezar a dar. Y entonces esta chica me conmovía enormemente porque había dejado a sus papás y hasta todavía se le caían un poquito las lágrimas porque se acordaba de los papás y decía que los extrañaba, ¿no? Pero que ella sabía que después los iba a ver, porque son cosas que uno ve y en verdad conmueven. claro. Sobre todo cuando ve el esfuerzo que esto supone. O sea, yo miraba a mis hijos y decía, "Ay, no me los imagino dejando su casa a los 12, 13 años o No, 13, 14 años, porque quieren una vida mejor, ¿no? Y ahí tú sientes que es verdad, pues porque ellos saben que con ese esfuerzo que están haciendo, se les va a cambiar la vida. Y no, mira, ahí viene la enseñanza de nuestra Santa Madre Magdalena Sofía, porque basta con que le hayamos cambiado la vida a esta persona y ella sabe que eso va a significar el cambio de vida de toda su familia, no solamente de ella. Y está claro. dispuesta a hacer ese sacrificio por toda su comunidad, ¿no? Esos son casos conmovedores realmente. Y que además se vuelven ejemplo, Lamentablemente, se claro, vuelven ejemplo ¿sabes ellas, para cuál que es el otros hagan lo problema? mismo. Claro. ¿Sabes cuál es el problema? Y que lo tiene además la actual gestión y que lo tenía la anterior gestión, es que si bien se llama a los medios de prensa para comunicar estos temas, te comento que cuando yo estaba de ministra hicimos un desayuno como con 20 chicos de estos colegios de alto rendimiento de diferentes partes del país que estaban saliendo a diferentes representaciones al extranjero, que era meritorio, ¿no? Y llamamos a los medios de comunicación. Llegaron todos, pero todos se tiraron encima mío con el micro para que yo opine sobre una situación de coyuntura del momento, algún candalete político, pero no salía la nota que nos interesaba, que era dar a notar todo este tipo de cosas, porque no es noticia, ¿no? Y lamentablemente el Estado no puede pagar en publicidad, no puede gastar dinero en publicidad. Pero son cosas que deberíamos, aunque sea el boca a boca, y por eso me atrevo a utilizar esta red para decirles, Lindo. oigan, entren y vean Colegios de Alto Rendimiento y Pronave en YouTube y van a ver unas historias que nos conmueve y que en verdad
incluso les va a dar a ustedes la idea de cuando haya gente que les diga, quiero estudiar, pero no sé cómo, van a saber cómo orientar, porque son cosas para que se vean lo que se está haciendo. Y eso se hace porque también, y ahí también hago un tema, porque como dijiste al comienzo, también tuve un paso por SUNAT, y también tengo mi corazón de SUNAT, y y esto se puede lograr porque tenemos que hacer más esfuerzos para caminar hacia la formalidad y poder lograr una mayor recaudación de impuestos. La verdad es que aunque suene terrible, el dinero no sale en los árboles. El Estado no es que genere recursos, el Estado recauda a través de los impuestos que todos pagamos. Entonces, si queremos tener un país mejor, también tenemos que ser conscientes que tenemos que pagar nuestros impuestos, que cuando vamos donde la bodega de la esquina pedir nuestra boleta, ¿no? Porque en realidad ese tipo de cosas son parte de una cultura que debe de existir, de civismo, que no lo Así es, tenemos y no lo manejamos, ¿no? así es. Y nos Entonces, comparamos con claro, países que sí. no, Allí en tal claro, país hay educación, en tal país hay no sé qué, pero en ese país te quitan el 50% de tu sueldo en impuestos para tener eso así de es. bien, ¿no? No Claro, es tan y fácil. ahí empezamos el círculo vicioso, ¿no? Porque me dicen, yo he escuchado cuando me dicen, ah, sí, pero es que ahí yo no pago colegio porque los colegios son de buena calidad, es que ahí el seguro médico es de muy buena calidad. Bueno, pues, pero vayamos avanzando de a pocos, o sea, nada va a ser de la noche a la mañana, pero si solamente ni el 14% paga impuestos, estamos complicados. Y la verdad Efectivamente. es que sí tenemos esa cultura, o sea, vamos a cualquier tienda y escuchamos, y si no me das la boleta, y esos son menos impuestos, ¿no? Así Y es. O es si no menos pago dinero ITV, para o si estos no pago... no, chicos, menos dinero para estos chicos que pierden esas oportunidades, porque entonces con esos impuestos, aunque parezca tonto, podríamos tener más vacantes, podríamos tener más profesores, podríamos hacer muchas cosas. Y entonces sí, aprovecha esta red para que tengamos esa buenísimo, conciencia. buenísimo, porque todos podemos ir contando, todos los que te escuchan pueden ir contando. Y eso es lo importante de esta comunicación, que te van viendo y pueden ir avanzando en esa información. Solo tenía una acotación al pensamiento, no necesariamente que sea la realidad, al pensamiento de que si yo pago mis impuestos se van en la corrupción, ¿no? Y no es así, porque los impuestos tienen nombre y apellido, a dónde van. O sea, no es que se perdió la corrupción. En la corrupción es una negociación aparte que se hace con el proveedor, posiblemente, pero no porque el dinero del Estado se use para corrupción. Ese es un tema que tenemos que también informar, ¿no? Porque todo el mundo Sí, dice, "Ah, no, es que se va la corrupción". No, no es verdad, no se va la corrupción. Ese dinero sí tiene partida, tiene nombre, tiene destino, tiene todo. claro, claro, el presupuesto público viene totalmente encorsetado. Mira, que siendo yo ministro de Educación, en mi calidad de ministro, si venía el dinero para atender el colegio A, y si por A o por B no se podía atender el colegio A, ese dinero yo no lo podía usar para el colegio B. No había forma. Lo tenía que devolver al Tesoro Público, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, y gestionar una ley para poder trabajar el colegio B. Lo cual Eso. tampoco no quiere decir que esté bien, ¿ah? Te digo, o sea, Bueno, creo que debiera haber un poco más de flexibilidad, pero también justamente este tema de corrupción ha hecho que nos vayamos al otro extremo, ¿no? Porque la historia siempre es pendular, eso nos lo han enseñado y entonces nos vamos de una laxitud total a un encorsetamiento absoluto que genera poco espacio para decisiones rápidas, ¿no? Pero claro. bueno, es el camino, es lo que hay y desde nuestras posiciones debemos de tratar de salir adelante. Ahora, como ciudadana de a pie, yo lo que diría es, oye, pago mis impuestos, trato el respeto al funcionario, el respeto a la policía, porque tenemos que también empezar a respetar. Parte de lo que me planteé como uno de los objetivos de gestión era revalorar la posición del maestro. Lamentablemente, después del gobierno nefasto del señor Castillo, la mirada hacia el maestro era estos burros. Y la verdad es que no es así. O sea, hay un grupo, como en toda profesión, pero no, yo no puedo generalizar, pero la verdad es que ha perdido mucho prestigio y tenemos que trabajar hacia ese prestigio. ¿Tenemos profesores mal capacitados como país? Sí, efectivamente los tenemos. Es parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no?
una mejor formación, una mejor capacitación, pero tenemos que empezar por algo. Y primero hay que respetarlo, porque si nosotros los adultos no los respetamos, los alumnos menos. Hemos Claro, tenido incluso casos de violencia contra profesores en las escuelas, ¿no? Porque no hay esa imagen de respeto que debiera haber. Y son valores que empiezan por casa, ¿no? Y ahí también un llamado a todas las mamás que trabajan y a todos los papás que trabajan desde acá. A veces me he dado con casos de que han habido problemas y dicen la culpa es del colegio. Cuando son situaciones de formación, el colegio lo que puede hacer es reforzar esa formación, pero el colegio no da esa formación propiamente, ¿no? No todos los colegios son del Sagrado Corazón, también tengamos claro eso. Y hay colegios laicos y hay colegios de diferente manera que van a formar, sí, pero la formación inicial está en casa. Y ahí es una mirada de los papás, ¿no? Que es necesaria, siempre. siempre, yo también tengo ese pensamiento, ¿no? Cuando me dicen el colegio, digo, perdón, el colegio aprendes matemáticas, geografía, lo que quieras que aprender. La formación viene de tu familia. Si tú al niño le enseñas a respetar al otro, va a respetar al otro toda su vida, porque le nace respetar, ¿no? Si no le enseñas a Claro, y el respetar, colegio puede ¿cómo aprende intervenir. respeto? ¿Cómo aprendería respeto? No sé. No, además Y que el es colegio puede intervenir y reforzar eso. claro, Pero por más que el colegio le diga que respete, si no tiene ese patrón ya establecido en casa, o es todo lo contrario en casa, esa criatura no hay manera de que, son raros los casos en que realmente se podría hacer un cambio, ¿no? En relación a lo que hay en casa. Entonces, no es, perder de vista eso, o sea, cuál es el rol de los padres que el colegio en ningún caso sustituye, ¿no? Y vuelvo qué a decir, bonito. no todos los colegios son del Sagrado Corazón, o sea, y, y claro, cuando nosotras estábamos en el colegio, recuerdo algunos casos que por A o por B motivos los padres no estaban cerca o alguno de los padres había fallecido. En verdad yo recuerdo a las madres del colegio estar muy cercanas a esta alumna, ¿no? O estas alumnas, pero no necesariamente todos los colegios son así, mucho menos en los colegios públicos. Por supuesto, de todas maneras. Ha sido interesantísimo conversar contigo, mañana, de verdad. Nos ha dado una visión, primero una visión macro del país, que es importantísimo tenerla, porque claro, uno desde su sitio no ve lo que tú has visto, ¿no? Eso es importantísimo. Nos has comentado cosas tan lindas como estos programas de los colegios de alto rendimiento. Hemos tenido la suerte de conversar contigo, de verdad, y espero sinceramente que sigas en en el servicio público, porque aunque sea difícil, haya personas como tú, pues, que se compran el pleito, esa es la verdad, ¿no? Yo ya estoy jubilada, soy mayor. Por ejemplo, yo sí podría hacer algo que me lo estoy planteando hace tiempo, y es enseñar en instituciones del Estado, ¿no? Enseñar en universidades, ¿no? En universidades, ¿no? La parte previa de la universidad. Puedes enseñar ahí, puedes enseñar en otros lados y dar educación de calidad de lo que tú sabes, ¿no? Así seas médico, enfermera, no sé, maestra, lo que sea, tú siempre puedes enseñar en una universidad pública y darle valor a ese curso Claro. para estos alumnos, ¿no? O sea que desde ahí podemos empezar. Así que gracias, gracias, gracias. La conversación ha sido maravillosa, me ha encantado y por supuesto vendrá una parte 2, me imagino, porque hay mucho más por hablar. Así que te agradezco, Mañé. Muchas gracias, Marce. En verdad yo soy la que está agradecida por la oportunidad. Una agradecida a Dios por la oportunidad que me dio de tener esta experiencia a nivel personal también. Eh, Agradecida a todos los que me dieron la oportunidad en esta vida del sector público, ¿no? Y agradecida a las religiosas que me han dado la formación, a la congregación del Sagrado Corazón que me ha dado la formación que tenemos, y agradecida a ti por esta invitación y esta pantalla. En verdad, eso es invalorable para mí y el sentir que somos parte de algo mucho más grande y que compartimos los valores y que compartimos hasta ciertas experiencias, ¿no? En conjunto. Eso es muy lindo y de verdad que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Lindo conocerte, ha sido lindo, lindo, de verdad. Seguiremos conversando